Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos a esta nueva sesión de la asignatura de Ciencias Química. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y juntos descubrir parte del maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Mayén. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón. ¿Están preparadas y preparados para esta sesión de Aprende en Casa 2? Antes de iniciar, quiero compartir la frase del célebre Humphrey Davy. Nada es tan fatal para el progreso de la mente humana como suponer que nuestros puntos de vista sobre la ciencia son lo último, que no hay misterios en la naturaleza, que nuestros triunfos son completos y que no hay nuevos mundos que conquistar. En esta sesión reconocerán la importancia de los bioelementos en el funcionamiento de los organismos vivos. Asimismo, reflexionarán acerca de los bioelementos, que son elementos químicos indispensables para la vida, pues forman las diferentes estructuras que hacen posible que se lleven a cabo procesos vitales en los seres vivos. Estos elementos se encuentran en la tabla periódica y forman parte de otros compuestos. Sin embargo, por sus propiedades químicas permiten la formación de moléculas muy complejas que constituyen y mantienen a los organismos vivos. Tomen nota de las preguntas planteadas durante la sesión para que al final puedan contestarlas a su propio ritmo. Las dudas con respecto al tema de bioelementos las pueden resolver al revisar la información y los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad planteada en esta sesión como reto. ¿Sabían que se llama bromatología a la disciplina científica que se dedica al análisis de los alimentos y que se centra en el estudio de las sustancias que los seres humanos necesitamos ingerir para nuestra supervivencia? Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química. Identifica por favor la página en la que aparece la tabla periódica, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Vamos a comenzar. Observen con atención la siguiente tabla. En ella se presentan los porcentajes de los elementos químicos que constituyen el cuerpo humano. Podemos observar los 4 principales: el oxígeno con 65%, el carbono con 18.5%, el hidrógeno 9.5%, el nitrógeno 3.3%. Ahora observen la segunda tabla. Esta corresponde a los porcentajes de los 4 principales elementos químicos que constituyen al alfalfa. El oxígeno con 77.9%, el carbono con 11.3%, el hidrógeno con 8.7% y el nitrógeno con 0.83%. Finalmente, observen esta tercera tabla. Corresponde a los porcentajes de los 4 principales elementos químicos que constituyen a la calabaza. El oxígeno con 85%, el carbono con 3.3%, el hidrógeno 10.7% y el nitrógeno 0.16%. ¿Qué similitudes notan? ¿Y cuáles diferencias? ¿Creen que suceda lo mismo con todos los seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial estos elementos? ¿Qué función tienen estos elementos químicos en el cuerpo? Vamos a saber más de ellos y a contestar juntos las preguntas anteriores. Vamos a comenzar con el carbono, que es un elemento muy especial, pues tiene la propiedad de formar largas cadenas al unirse con otros átomos de carbono, lo que permite formar una gran cantidad de compuestos. Observen con atención el siguiente video para saber más de este elemento. La parafina está compuesta por átomos de hidrógeno y carbono. Debido a su composición y estructura, no conduce la electricidad. Los átomos de hidrógeno y carbono se unen mediante un enlace covalente, en el cual cada átomo comparte uno o más de sus electrones externos con otros átomos. Observamos que se unen 25 átomos de carbono con átomos de hidrógeno, formando la cadena en la que las líneas representan el enlace covalente. Los compuestos que se forman con estos enlaces también reciben el nombre de moleculares, pues forman moléculas sin carga.
¿Sabías que una característica común del aceite, el azúcar y los plásticos es que sus moléculas tienen átomos de carbono? El carbono es un elemento peculiar. Sus átomos se pueden unir entre sí con enlaces covalentes y formar desde moléculas pequeñas, como las del propano y butano del gas doméstico, hasta aquellas constituidas por largas cadenas, como los plásticos. Observemos con atención las siguientes imágenes. El ser humano está formado de sistemas. Algunos de ellos son sistema óseo, sistema respiratorio o sistema digestivo. A su vez, los sistemas están conformados de órganos como el hígado, el páncreas, el corazón o el cerebro. Siguiendo el esquema, los órganos están constituidos de tejidos como pueden ser el tejido adiposo, el tejido nervioso o el tejido muscular. A continuación, mostraremos que los tejidos están hechos de células. Algunas de sus partes son el núcleo, el citoplasma y membrana. Ahora observemos que las diferentes partes de la célula están hechas de moléculas o biomoléculas, como las proteínas, los carbohidratos o los lípidos. Por fin llegamos a la parte que queremos analizar. Las biomoléculas están compuestas por elementos químicos, también conocidos como bioelementos. Muy bien, ahora que sabemos que nuestro cuerpo está formado por los llamados bioelementos, es muy importante conocer cuáles son y cómo se clasifican. Los bioelementos para su estudio se clasifican en elementos primarios, secundarios y terciarios. Los elementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y se requieren para formar biomoléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos químicos ocupan aproximadamente el 96% de la masa total de nuestro cuerpo. Sorprendente, ¿no? El carbono es considerado como el elemento químico de la vida. Puede formar enlaces fuertes entre sí o con otros elementos. Esto permite que se organicen de diversas formas para formar moléculas complejas. El oxígeno es un gas importante para los seres vivos, pues tiene un rol fundamental en la producción de energía. Cuando hacemos ejercicio, el flujo de este elemento se requiere en cantidades mayores, por la cantidad de energía que requiere para sus actividades. Mejora el sistema inmunológico, acelera la cicatrización, mejora la memoria, maximiza el rendimiento físico. Este gas es una maravilla. El hidrógeno, al combinarse con átomos de oxígeno y carbono, produce las principales biomoléculas. Todas ellas son de suma importancia para la vida. El nitrógeno, en su forma natural, es un gas, pero en nuestro cuerpo forma parte de compuestos denominados bases nitrogenadas. Estas las podemos encontrar en el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. Este es el encargado de duplicar las células en los seres vivos. Contiene también la información genética. El fósforo, refiriéndonos no a los cerillos, sino al elemento químico que está presente en el adenosín-trifosfato o ATP. Este es la fuente principal de energía para la mayoría de los procesos celulares. Este elemento también lo encontramos en los fosfolípidos, que mantienen la estructura de la membrana celular. Otro elemento muy importante para los seres vivos es el azufre. Aunque su olor sea insoportable, en realidad es un componente clave en la formación de algunas proteínas, vitaminas y hormonas. Promueve la formación de la queratina y el colágeno, que dan elasticidad y firmeza a la piel. Elimina toxinas, ayuda al hígado en la secreción de bilis e interviene en la síntesis de insulina para regular los niveles de azúcar en la sangre. Los bioelementos secundarios se encuentran en menor proporción que los primarios, y entre ellos un elemento químico que encontramos principalmente en los lácteos que fortalece los huesos y los dientes. ¿Sabes qué elemento es? Claro, el calcio. Este elemento secundario aporta aproximadamente 1.5% de la masa total en el cuerpo. El sodio, el potasio, el cloro y el magnesio intervienen en forma de iones en la distribución de agua en las células.
Finalmente, tenemos a los oligoelementos o elementos terciarios. Se les llama así debido a que su cantidad en los seres vivos es muy poca. Sin embargo, no por eso son menos importantes. Los principales son el hierro. Está presente en la sangre para producir las proteínas hemoglobina y mioglobina que transportan el oxígeno. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. El yodo participa en la síntesis de hormonas en la glándula tiroides para evitar su inflamación. El litio ayuda a regular el ciclo del sueño y el estado de ánimo. Por último, el zinc y el cobre cumplen una gran variedad de funciones importantes en el metabolismo, en la proliferación celular y en los procesos de oxidorreducción. El carbono es un elemento único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de todos los elementos combinados. El grupo más grande de estos compuestos es el constituido por carbono e hidrógeno. Se estima que se conocen un mínimo de 1 millón de estos compuestos. Ahora vamos a ubicar estos elementos en la tabla periódica. Recuerden que en sesiones anteriores aprendieron sobre los grupos y periodos y cómo se clasifican en metales y no metales. Elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente. En la primera columna colocamos el nombre del elemento, en la segunda su símbolo químico, en la tercera su grupo, en la cuarta su periodo y finalmente en la quinta si se trata de un metal o un no metal. Para esta actividad necesitamos la tabla periódica. Observen cómo se llenan la primera fila como ejemplo. Nombre, carbono. Símbolo, C mayúscula. Grupo, 14. Periodo, 2. También vamos a mostrarles otro elemento muy importante del que habíamos hecho mención, el calcio. El calcio, su símbolo es C mayúscula, A minúscula. Se encuentra en el periodo 4 y en el grupo 2. Siguiendo la misma temática, el maestro nos va a explicar el siguiente. Gracias, maestro Miguel. También hay que recordar que en la quinta columna hay que colocar si es metal o un no metal. El carbono está en los no metales y el calcio en los metales. Vamos a ver un último ejemplo y ustedes llenarán el resto del cuadro. El fósforo se encuentra en el grupo 15, periodo 3. Y así con los demás. Llenemos el cuadro. El reto de hoy es calcular la masa que tenemos en nuestro cuerpo de cada uno de los bioelementos principales que ya conocemos los porcentajes. Pongan mucha atención en el ejemplo para que al término de la sesión y a su propio ritmo realicen lo mismo con los demás elementos. Empezaremos con el carbono. Recuerden, el porcentaje en nuestro cuerpo, 18.5%. Tomemos como ejemplo la masa de una persona de 50 kilogramos. Recuerden, cada uno de ustedes debe hacerlo con su propia masa. El cuerpo humano lo consideramos como el 100%, es decir, la masa de 50 kilogramos. Y el 18.5% de ese total es carbono. Vamos a resolver esa proporción con dos sencillas operaciones, una multiplicación y una división. Tenemos 18.5 por 50 es igual a 925. 925 entre 100 es igual a 9.25. Es decir, que una persona de 50 kilogramos de masa tiene en su cuerpo 9.25 kilogramos de carbono. Sorprendente, ¿no es así? Realicen el cálculo de los demás elementos. Recuerden utilizar su propia masa y completen el cuadro. Los bioelementos, a su vez, constituyen compuestos complejos como carbohidratos, proteínas y lípidos. La dieta diaria, es decir, los alimentos que ingerimos diariamente, deben de estar acordes con los requerimientos energéticos. Para ello, es necesario tomar en cuenta la edad
el género y las actividades físicas que realizamos. Un aspecto que contribuye a cuidar y mantener nuestra salud es la alimentación, por lo que les sugerimos llevar a cabo las recomendaciones del plato del bien comer y la jarra del buen beber. Observen con atención el siguiente video e identifiquen las ideas relevantes. Mi vecino Pepe es un superhéroe. Con su fuerza supera las misiones más increíbles. Con su mente resuelve las pruebas más peliagudas. Con su entusiasmo está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero, ¿cómo le hace Pepe para estar tan sano, fuerte y feliz? Fácil. Yo siempre como bien y de colores. ¿Cómo que de colores? Pues estos de aquí me ayudan a estar sano, a que no me enferme y a que mi mente esté lista para aprender. Estos otros sirven para que mi cuerpo esté fuerte y crezca como debe de ser. Y los de acá me dan energía para jugar y divertirme. Ah, ¿y el chiste es comer de muchos colores en cada comida? Ajá, por ejemplo... O también... Y para cenar... Entonces, ¿ese es tu gran secreto para ser un superhéroe? Sí, pero para ser un superhéroe, mi secreto es estar moviendo siempre el esqueleto. ¿Cómo es eso? Como cuando salto de un edificio a otro. ¿O como cuando recoges muestras de Marte? Sí, o como cuando atravieso pasadizos en busca de tesoros perdidos. ¿Comer de colores y mover el esqueleto? ¡Eso es divertido! Yo también quiero ser una superheroína. Puedes empezar contando cosas. Por ejemplo, te reto a que cuentes... ¿Cuántos escalones hay para subir a tu salón? ¿Cuántos colores puedes encontrar en tu desayuno? ¿Cuántos juguetes guardas en un minuto? ¿Cuántos limones tienes que echar a la limonada para que sepa rica? ¿Cuántos saltos tienes que dar para cruzar tu cuarto? ¡Es fácil! ¡Y divertido! Yo crezco sano, fuerte y feliz. ¿Y tú? ¡Yo también! Finalmente recuerden, se consideran bioelementos a los elementos de la tabla periódica que constituyen a los seres vivos y los principales son carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, nitrógeno, N, fósforo, P, azufre, S, y en los seres humanos se incluye al calcio, porque es muy importante en la formación de nuestra estructura ósea. La falta o exceso de los bioelementos y sus compuestos pueden causar desequilibrio en el organismo y provocar serios trastornos en nuestra salud. Cada vez que se sienten a comer en familia, recuerden lo importante que es incluir en su dieta aquellos alimentos que pueden aportarnos nutrimentos esenciales, incluidos en las frutas, verduras y lácteos, pescados y cereales, con una alimentación correcta de acuerdo al plato del bien comer. Si quieres saber más acerca de este tema, queremos sugerirte la lectura del libro Triptofanito, un viaje por el cuerpo humano, del médico y escritor mexicano Julio Frenk. En sus páginas encontrarán el viaje que hacen los aminoácidos cuando un granjero come un huevo y salen a escena los actores triptofanito, lisina y glutamito, que forman a las proteínas. Es una aventura llena de emociones y peligros, con enemigos que los están acechando y otros amigos que los ayudarán a derrotarlos. Aprenderán a conocer su cuerpo y sus funciones principales, y también el artículo de divulgación científica de la UNAM en la siguiente dirección electrónica que aparece en la pantalla. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar, descubrir y aprender. Así que nos vemos pronto aquí
en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5530.